y sobre todo también de que el Señor nos abre su corazón cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, que es el corazón plasmado de Dios en este libro, y nos revela su palabra, y es un privilegio para nosotros como pastores de entender las maravillas, las riquezas que se encuentran en este libro, que para nosotros es un trabajo compartirlo al pueblo de Dios. Y el título que a mí me corresponde es La tarea de un pastor, y sé que el Señor va a hablar con nosotros, y yo los invito a abrir su Biblia en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11. Igual sé que algunos pastores vienen en camino, a lo mejor, o por algunas circunstancias no pudieron estar con nosotros. Igual reciban un saludo de nosotros, ¿correcto? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias que nos puedan también seguir por los medios sociales, y le damos gracias a Dios por este privilegio que nos da a través de la tecnología, que podemos llegar a lugares que ni siquiera nosotros imaginamos. Así de que, bueno, aprovechemos lo que en este caso la tecnología, la ciencia, la inteligencia que le ha dado Dios al ser humano para usarlo de buena forma. ¿Estamos ahí, pastores y hermanos? Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 versículo 11 en adelante, dice: y él mismo, hablando de Cristo Jesús, de Dios, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Acompáñenme a hablar con el Señor. Amén. Padre bendito, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar estudiando tu palabra, Señor, y de que hables a nuestros corazones, Señor, y que asumimos esa responsabilidad de estudiar tu palabra, pero también para transmitir tu palabra, Señor. Gracias por esa gracia inmerecida, ese regalo inmerecido de darnos discernimiento a los pastores, Señor, para que podamos transmitir ese mensaje que se ha estado preparando en el tercer cielo para cada una de las congregaciones que están representadas. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo. Úsame, Señor, para hablar a tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Primero que nada tenemos que entender de que dice: y él mismo constituyó, hablando de que quién es el que lo hace. No es el hombre el que te llamó, pastor. No es el de la ferretería, no es la señora que vende las gorditas en la esquina. No, es Dios el que nos llamó, y hay una gran responsabilidad en ese llamamiento supremo que Dios nos ha dado. Dios, en su plan redentor de la salvación para todo el mundo, escogió a hombres comunes y corrientes, comunes porque no tenemos nada de extraordinario, nada, simplemente somos. Recordemos que Pablo enseña, dice que Él nos sacó de lo más vil y despreciable de este mundo, de lo más necio de este mundo. Primero tenemos que reconocer quién nos llamó y de dónde nos llamó, para que tampoco no nos gloriemos. Es un privilegio predicar el Evangelio, sin embargo también debemos de entender de que hay una gran responsabilidad, de que son almas y son eternas y que las compró el Señor para que nosotros, como dice aquí la palabra de Dios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Con el propósito de edificar, como estamos leyendo, de edificar el cuerpo de Cristo. Si hay algo que tenemos que hacer, es edificar en las vidas, edificar en el crecimiento de las personas, algo que se está construyendo, a través de lo que nos enseña, por ejemplo, un constructor. Tiene que ser con los fundamentos. Primeramente tenemos que poner lo que es el fundamento, que es la palabra de Dios, en la vida de las personas, para que el día de mañana estén fortalecidos, para que el día que vengan las pruebas, nosotros estemos conscientes de que nosotros pusimos el fundamento, pero que a través de la obra del Espíritu Santo y
que Él nos escogió para edificar sus vidas, terminemos la carrera que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros como pastores y ahora como líderes también, que están con otros líderes de nuestras congregaciones, para terminar un día esa carrera por la cual el Señor nos llamó. Dice, con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y sin duda uno de los ministerios más importantes es el del pastorado. Es el del pastorado, y que aunque es uno de los ministerios más desgastantes por la responsabilidad que implica, también es una de las más satisfactorias en los 5 ministerios, sin menospreciar a los demás ministerios, como nos menciona aquí la Escritura. Dice: a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si hay algo que es en el llamado debe de haber en el llamado pastoral, es de que debe de ser un maestro. Por eso lo combina, pastor y maestro, porque como pastores debemos de estar instruidos en la palabra de Dios para discernir, para entender las enseñanzas, conocer la apologética, para que cuando alguien venga con una falsa doctrina podamos detectar, podemos estar precavidos para cuando vengan inclusive lobos rapaces, y para que la congregación esté preparada cuando se presente esa ocasión, porque ya están preparados. Y si hay algo que debemos de entender, es de que debemos de ser maestros, y para ser maestros implica estudio, preparación. Por eso es importante de saber de que es uno de los ministerios, es cierto, es uno de los más importantes. Y hoy por hoy, donde quiera que puedas en las iglesias, hay un espíritu de plataforma, que muchos quieren ser el pastor. Pero bueno, lo que nos dice en Hebreos capítulo 5 versículo 4, dice, hacemos una comparación con el contexto que nos dice esta escritura, que habla del sumo sacerdote, lo que es del Antiguo Testamento. Es el sacerdocio levítico que comenzó en Aarón. Por la responsabilidad que implica el pastorado, también tenemos que compararlo ahora en nuestro tiempo. Y dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Primeramente que nada, tenemos que considerar quién nos llamó. ¿Quién fue el que nos llamó? Lo que tú y yo hacemos no nos define quiénes somos. Muchas personas pueden estar ejerciendo un pastorado, pero no son llamados por Dios. Yo recuerdo un hermano que dijo: hay pastores que los ponen. De aquí es donde cada uno individualmente debemos de entender quién fue el que nos llamó. Si fuimos los que estamos enfrente de una congregación, pero fue porque quedamos al último, o fuimos el que le seguíamos al pastor, y ahora ya estamos ahí como en el ruedo. ¿Qué estoy haciendo aquí? No, tienes que entender quién te llamó. Hay otros que se ponen solos, abriendo sus iglesias, pero hay otros que son llamados por Dios. Y como nos dice Pablo en Efesios, dice: Él mismo constituyó. ¿Por qué? Porque a Él se le dio toda autoridad. Tenemos que entender primeramente, como nos dice la Escritura, primero que nada, tenemos que considerar quién nos llamó. Fue el mismo Dios, el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Como dice la Escritura, Él mismo constituyó. Todo aquel que busca el llamado es porque no lo tiene. Por eso esto se recibe, porque nosotros no hicimos nada de diferente. Tal vez pecamos más que los demás. Bueno, en su misericordia Él llamó a gente común y corriente. Nosotros no somos nada de especiales para sentirnos más, como dice Pablo, para que nadie se gloríe. No, es que yo soy el pastor. No, ese pastorado implica una autoridad, sí es cierto, pero va acompañado de una responsabilidad delante de Dios. Y es una de las tareas como pastores, entender qué es lo que es un pastor, qué es la tarea de un pastor. Primero que nada, tendremos que también definir qué es lo que no es la tarea de un pastor. Un pastor no es el chofer de los hermanos. Hermano, me lleva para acá, hermano, me lleva para allá. Hermano, soy el que corta la yarda, soy la que lava, soy la que plancha, soy la que... No, nosotros somos los pastores, pero obviamente que podemos hacer eso. No hay ningún problema y no digo humillarnos, sino hacerlo por amor, por aquella hermanita que necesita
una ayuda, tal vez en su casa, lo podemos hacer, no hay ningún problema con eso. Sin embargo, esto se hace voluntariamente, no porque ese sea el llamado pastoral. Recuerden de que cuando Pedro, la iglesia primitiva, ellos dijeron: no es justo que nosotros estemos sirviendo las mesas, escojamos a gente que tenga sabiduría y que se vea ese entusiasmo por servir y porque conocen a Dios. Y escogieron a 7 discípulos. Entonces, pero dice, porque nuestro trabajo es la oración y el estudio de la palabra. Entonces, en esto implica parte de nuestra tarea como pastores, con el propósito de edificar. Dios el ser pastor, como lo que ahorita decía, es de que, ¿qué es lo que nos define? Lo que nos define es saber quién nos llamó. Porque como dice la Escritura, nadie toma esta honra. Es cierto que es una honra, pero dice, nadie toma esta honra sino el que es llamado por Dios. Y en esto, bueno, que nunca se nos olvide quién fue el que nos llamó. La responsabilidad que tenemos y que tarde que temprano vamos a estar de un Dios creador de todas las cosas y que le vamos a rendir cuentas. Digo un Dios porque es el único Dios. Así de que, bueno, porque en esa responsabilidad, en esa autoridad nos dio responsabilidad. Y ahí es donde radica todo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo para rendirle cuentas a aquel que nos llamó con un llamamiento especial, que es el pastorado. Obviamente que hay otros ministerios, por ejemplo el evangelista. El pastor también tiene que ser evangelista. Ahora, veamos esto, Pablo también evangelizaba, abría iglesias, también era un apóstol. ¿Por qué? Porque era encargado de iglesias. Obviamente ya en estos tiempos, bueno, se ha manipulado tanto esa palabra, el apóstol, y se olvidaron de los principios bíblicos, que es lo que hay. Ahora recordemos que apóstol es ser enviado. Hoy por hoy estamos recibiendo a nuestro pastor regional, que es pastor Tony Martín del Campo, y que es un enviado también, y que está encargado de las congregaciones, y él le va a rendir cuentas a su pastor, y ese pastor le rinde cuentas a un grupo de pastores. Entonces nadie puede estar en autoridad si no nos sujetamos en autoridad, todos. Y esto implica que habla también desde el hogar, desde un trabajo, pero sobre todo en la iglesia, porque en la iglesia debe de haber un orden. ¿Amén? Amén. Bueno, el ser pastor ya lo mencioné, y en ese llamamiento implica un esfuerzo, una responsabilidad y una tarea. Y hoy hablaremos de una de las tareas de un pastor, aunque implica muchas. Hoy tomaremos solamente algunas, porque sería difícil tomarlas todas, lo que implica el llamado pastoral. En Efesios 4:12, lo que estamos leyendo ahorita, dice: a fin de perfeccionar. Si hay algo que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. ¿Edificar qué? En este caso, sus vidas espirituales. Somos responsables de que ellos vayan creciendo, de que no se estanquen, que si se quedaron ahí con un ladrillito, otro ladrillito, no, vamos a edificar ladrillo por ladrillo, creciendo, para que en este caso la iglesia madure y crezca. Cada pastor aquí somos responsables del crecimiento de la iglesia. Cada pastor aquí. Obviamente que no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Si lo hacemos en nuestras fuerzas, créemelo, va a ser cansado. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido hacer cosas en nuestras fuerzas y no hemos podido? Muchos pastores desertan porque tomaron cargas que nadie les puso. Entonces, en este caso, simplemente buscar la guía de Dios, la ayuda de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la fortaleza de Dios para terminar el trabajo por el cual Él nos llamó. En este caso, bueno, vemos cómo nosotros vamos a rendirle cuentas a Dios, edificando las vidas de las personas, que dice, del cuerpo de Cristo, que habla de la iglesia, habla de preparar a la novia,
de preparar al novio porque se la estamos preparando al novio. La iglesia es la novia y nosotros la estamos adornando, la estamos acomodándole ahí para que cuando venga el novio, la novia esté preparada. Ahora, cada pastor es responsable, ¿sabes por qué? Lamentablemente, tengo que hacer una aclaración, de que piensan que una iglesia que cuenta con muchos miembros en la congregación creen que es un muy buen pastor, pero nada que ver. Hemos visto cómo hay algunos pastores que no son pastores, son motivadores y tienen a una iglesia, llenan edificios, pero del crecimiento del que está hablando, el cual nos implica la palabra de Dios, que es un mandamiento, es decir, cada uno es responsable del crecimiento espiritual de cada congregante en la iglesia, de que conozcan más a Dios, porque a fin de cuentas es lo único que nos vamos a llevar al tercer cielo, el conocimiento que tengamos de Dios, no solamente de que llenar bancas, que las sillas estén llenas. ¿De qué serviría? ¿De qué serviría si van a ir derechito al infierno por no haberles predicado el evangelio? En una ocasión yo prediqué una predicación, yo decía, si existiera la remota posibilidad de que existiera correo en el infierno, muchas personas, muchos congregantes, muchos pastores recibirían las cartas de sus congregantes, porque nunca les predicaron el evangelio, nada más los motivaban, pero nunca los confrontaron con su pecado, y eso los llevó ¿a qué? A estar en ese lugar por una eternidad. Y por tu culpa, pastor, estoy aquí y sellado con el Espíritu Santo. ¿Se fijan cómo hay una responsabilidad en todos nosotros? No trato miren, como pastores nosotros exhortamos, ¿cierto? Amén, hermanos. ¿Ya llegaron? Venga. Es lo que hacemos, ¿no? Exhortar. Bueno, hoy estamos siendo exhortados y créeme, lo que primero fue para mí. Ahora yo se los paso el costo. Porque primero, ay, Señor, estás hablando de mí también. Sí. Y ahora sí, cíñaselos, ¿no? Cíñase, póngase al tiro, pastor. Abusado. Ahora, fíjense, en Juan capítulo 21, versículo 15, veamos ahí cómo dice, habla de la encomienda de que le dio a Pedro. Le dice el Señor Jesucristo, le dice apacentar a sus corderos, y también le menciona que pastorea sus ovejas. Ahora habla de apacentar, habla de alimentar al cordero, a las ovejitas, habla de los corderos, habla de tener cuidado de ellos, habla de llevarlos a lugares verdes, de darle ese pasto al ganado. Y para nosotros, los pastores, implica la responsabilidad de alimentar a la congregación con su palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque no solo, bueno, Jehová, en el Salmos 23 nos enseña, y muchos lo puedes ver hasta ahí, ese versículo ahí en el refrigerador, en un cuadrito, donde quiera lo podemos leer, donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y se oye muy bonito, pero veamos de que Dios hizo su trabajo. Cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, habla de tener confianza. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Pastor, si hay algo que tenemos que aprender es a descansar. Descansar, obviamente que en lo físico también, pero también en descansar en el Señor. Una de las frases que la congregación sabe, que repito mucho, es a que yo quiero que aprendan a descansar en el Señor. Porque en nosotros, humanamente, llevar cargas como pastores, llevar la carga de la hermanita que lo abandonó el esposo, que aquel padre que es menospreciado, todas esas cargas, el ministerio en sí, la propia familia, el trabajo que tienes tal vez secularmente, el llevar todas esas cargas es cansado. El pastorado es uno de los ministerios más desgastantes. Miren, ya las canas, los piquetes de las abejas, digo de las ya. Miren, si nosotros pudiéramos ver espiritualmente así, o literalmente lo que llevamos los pastores, el camino del pastorado está acompañado, va
Es más, nos siguen apuñaladas, traiciones. Y las traiciones no son de afuera, son de adentro. Y para que duela más, tiene que ser de un cercano, no es de un desconocido. Y es parte. Ahora, no podemos decir, tú no me avisaste de esto, Señor. No, dice, aprended de mí. Mira, a mí se me coló uno y me traicionó. Tenía 12 y uno me salió Made in China. Perdón por los chistes, pero bueno, es parte. Ahora, dice que el alumno no es más que su maestro. El día que tú sufras una traición, o más bien cuando llegue una traición, no digas, ay, ¿qué está pasando? No, aprendamos del maestro. No digas, yo no sabía que me iban a traicionar. No, mira, vas a sufrir una traición. Amén. Amén. Voltea con tu oveja que está a un lado. Con el líder que tienes. Santo. Dirá él, ¿seré yo maestro? Bueno, aquí nos habla el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Habla de esa confianza. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y esa es parte de nuestro trabajo, aprender a descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Ay, qué bonito, qué bonito. Aunque ande en valle de sombras. Eso como que ya no nos gusta, pero es necesario. Es necesario que primeramente que entendamos por qué estamos padeciendo y quién lo está permitiendo. Dice, tumba la cabeza y van a hacer, en este caso, tumba al pastor y van a hacer dispersar las ovejas. Créeme, el enemigo tiene una guerra encarnizada contra nosotros los pastores y tienes que entenderlo. Porque si no, vas a hacer con tus luchas espirituales ahí como tirando golpes sin saber a dónde, al viento solamente. No. Todos, por eso estudiamos la palabra de Dios, para aprender a discernir de dónde vienen nuestras guerras, nuestras batallas. Dice, tu vara y tu justicia, en este caso tu vara y tu callado, me infundirán aliento, confianza. Su vara, ¿para qué es? Para disciplinar. Y hay muchos hermanitos que necesitan esa vara, como nosotros, porque primero es para nosotros, ¿no es cierto? ¿Pastores? Amén. Ahora sí, aguante. Hoy me toca a mí, mañana me toca a mí sentarnos. Pero así es, hermanos, su vara. Pero su vara dice, mira el amor de Dios y la disciplina de Dios, la severidad de Dios, que es tanto su amor que nos tiene, que no nos deja sin disciplina. Porque si nos dejas sin disciplina, mira, ni hijo de Dios eres, mucho menos pastor. ¿O pastor de qué? De cabritos allá. No, habla de tu vara y tu callado es la que nos dirige por aquí, para dirigirnos. ¿A través de qué? A través de la revelación del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quieres que les predique? ¿O qué quieres que les hable? Y esa es a Revelación Guadalajara y otras iglesias del mismo ministerio. Pero ese mensaje es para ellos. Me alimento y me edifico. Pero cada congregación tiene que ser guiado por su propio pastor. Amén. Ahora, pues qué bueno sería de que también todas las ovejas, en este caso, caminaran junto con el pastor. Pero pues sabemos que hay de ovejas a ovejas. En 1 de Pedro 5, capítulo 5, del 1 al 3, dice, ruego a los ancianos, entiéndase pastores, que están entre vosotros, yo anciano, ahora sí me pongo el saco también, yo pastor también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, apacentar a tu congregación, no ser en este caso, no ser un apaciguador, que cuando hay un pleito o un problema entre los hermanos,
mira, tú vete para aquella esquina y tú vete para allá, ya, cálmense. Como los papás o las mamás se están peleando, tú vete para tu cuarto, tú vete para aquel cuarto. Esa mamá, ese papá no es un pacificador, es un apaciguador. Los apaciguó, pero sigue el problema. En nuestro caso habla de apacentar la grey de Dios, llevarlos a donde, en ese de apacentar, habla de tomar esa responsabilidad de enseñarles, de dirigirlos, instruirlos, redarguirlos. Dice, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué si te hablan a las 3 de la mañana, cuando vas en tu quinto sueño? ¿Qué si te hablan, pastor, necesito que venga? Ay, otra vez la hermanita, ay, otra vez el hermano, otra vez. ¿Qué vas a hacer? ¿O qué vamos a hacer? Yo apago el teléfono. No, pero ¿qué si nos llama a esas horas? ¿Qué si nos dice, venga, mi hermana o un hermanito de la congregación se enfermó y está en el hospital? ¿Qué vas a decir? Dios está tratando con él. No. Aunque uno quisiera tratar con, hazle algo, Señor, por favor. No sé. En estos casos, ¿qué vamos a hacer como pastores? ¿Qué cuando muere un familiar de un hermano o una hermana o alguien de la congregación? Ir luego con ellos. Tú eres ese padre espiritual, necesitan esa cobertura. O sea, dice, hacer esto no por fuerza, sino voluntariamente. Yo voy, Señor, heme aquí. Porque es muy bonito cuando ponemos las manos, va a ser el pastor, va a hacer esto, y se siente bonito. No, implica esa responsabilidad de ir por aquella oveja, ir con aquel rebaño que se está apartando, ir a buscar a aquellos que se están perdiendo. Miren, de las evidencias del llamamiento de un pastor es que debe de sentir una carga y pesada por las almas que se están perdiendo, por aquellos que huelen a azufre. Entiéndase que ya se están quemando y no se han dado cuenta. Debe de haber una carga. Porque, ¿qué si nomás llegas y predicaste y te fuiste? No. Mira, pastor, uno de nuestros, bueno, no es de que sea una regla, pero si no eres el primero que llegas, al menos que seas el último, o que cierres, o que seas de los últimos en irte, y que la congregación sepa. No de que llegaste, 2 por 3 mis amigos y corres. No. Tomar el tiempo con ellos. Miren, hay veces de que no nos dan tiempo de comer, ¿pero qué? ¿Vas a cuestionar? No. El Señor Jesucristo cuando ministró a la mujer samaritana y venían los discípulos con el alimento, que fueron enviados para traer alimento físico, y dijo, ¿ya te servimos, Señor? No, ya comí. ¿Alguien le daría de comer? No, el hacer la voluntad de mi Padre, ese es mi verdadero alimento. No podemos decir, no, es que no he comido, es que no, ya comerás después. Además, falta nos hace. Dijo el pastor, miren, pastor sin panza no inspira confianza. Pongámosle cuello al mío en la garganta, dice la escritura. No, habla de eso de hacerlo voluntariamente, de ir al hospital con los hermanos o con los familiares de los hermanos. Habla de visitar a un enfermo, habla de ¿qué si vamos a visitar a un preso familiar o el esposo de la hermanita? Porque dice, ahora sí, háblale al pastor, ahí vamos, tanto que te estuve diciendo, arrepiéntete, no quiso, ahí vamos a compartirles el evangelio. Miren, muchos no van a las prisiones, ¿saben por qué? Y no estoy hablando de que cada quien, esto no es para todos también. Esto no es para todos de estar en las prisiones, pero muchos no van a las prisiones porque ahí no les pagan. Ay, ese silencio me hace dar susto. No, hermanos, parte del ministerio